Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 17 de mayo de 2021 con Susana Mangana, Gerardo Stavsky y Leo Harari. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. La invasión a Ucrania lanzada el 24 de febrero por Rusia empujó a Finlandia y Suecia a abandonar su histórica política de neutralidad y acercarse a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos. El gobierno sueco anunció ayer que solicitará su adhesión a esta organización un día después de que lo hiciera Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, estimó ayer que la incorporación de estos dos países europeos a la Alianza del Atlántico Norte no sería una amenaza inmediata, pero advirtió que Moscú reaccionaría en caso de que ocurrieran despliegues de infraestructuras militares. Bueno, ¿cómo vieron esta novedad que ya se venía anticipando, ¿no? Ahora empieza realmente a tomar forma y bueno, está la pregunta, ¿qué puede significar esto, ¿no? Dentro de este largo conflicto que se viene dando, ¿cuánto cambia o no el panorama? Los escucho. ¿Quién quiere ir ahí? Voy yo primero, entonces. Dale. Pensé que Leo iba a lanzarse. Bueno, a mí me viene preocupando sobre todo cómo hay distintas miradas a este conflicto entre Ucrania y Rusia, justamente de qué lado del Atlántico estés, ¿no? Si estás aquí y Leo está en París y lo podrá decir, aunque su corazoncito puede que esté en Uruguay y entonces lo va a poder rescatar por ese lugar, pero percibo que la gente amiga, los que intercambian conmigo mensajes, incluso gente anónima que no conozco, pero que toman la molestia de contestarme, perciben como que, bueno, la guerra de Rusia a Ucrania no era tal, sino que era prácticamente un acto de legítima defensa de Putin. Así comenzamos en febrero, ¿no? Pero fíjate que aquí no es solo un responsable, sino que realmente la OTAN, Estados Unidos, y otra vez ese interés de querer poner la carga de la culpa, dijéramos, de esta invasión, de esta, lo que yo sí considero que es una agresión de Rusia a Ucrania, que estaba a repartir entre Estados Unidos, pero, o sea, entre Rusia y Estados Unidos y también la OTAN, ¿verdad? Y es de aquí que ahora el ingreso de Finlandia primero, que lo tiene que decidir el Parlamento, y de Suecia, que también lo anuncia rápidamente, demuestra que no es la OTAN la que ha ido a golpear la puerta de estos países, que no ha sido la OTAN coqueteando con querer abrir y expandir sus fronteras hacia el este, como se le ha criticado por incorporar a países del espacio postsoviético, como se le llama, sino que son esos países que se sienten directamente interpelados, amenazados por esa vocación irredentista, otros llamarán imperialista, por esa agresión de Rusia del señor Putin a Ucrania. Entonces, para mí es importante dejar eso bien claro, ¿no? Para mí no tenía sentido esa otra tesitura, porque de alguna manera estaba disculpando la agresión rusa a Ucrania, y así como ahora Putin dice, no me siento amenazado, no le queda otra, ¿verdad? No me siento amenazado por el ingreso de Suecia y de Finlandia, a menos que introduce la cláusula de bueno, si ellos despliegan bases militares de la OTAN, de la alianza, entonces tengo derecho a reaccionar, pero tampoco tendría que haberse sentido amenazado por Ucrania. Y han ido cambiando las razones, las justificaciones que no son para mí. Ahí sí me mojo y digo que otra cosa que pretextos, el desnazificar Ucrania, el defender a los rusos y a las personas ucranianas de habla rusa, y ahora sí lo digo con conocimiento de causa que no tenía antes de residir en el País Vasco, pero hoy hablo y me mensajeo y llamo y tengo contacto con personas ucranianas que vivían en el Donbass y que su familia, mucha de ella todavía está en el Donbass, y que por tanto han sido escolarizados en ruso o que tienen padres rusos, pero ya ellos han nacido en Ucrania, pero que se sienten ucranianos y que no quieren ser rescatados por Putin. Entonces, esa tesitura del genocidio que estaban perpetrando las autoridades, o sea, Zelensky, hacia los rusófonos o los rusófilos también en el Donbass, se cae totalmente. Para mí no tiene ningún asidero. Pero volviendo al tema de Suecia y Finlandia, y luego lo dejo para el después, bueno, realmente ahora la OTAN amplía hasta más del doble las fronteras que tiene con Rusia, y hete aquí que estamos en esa carrera armamentista, que mientras que había países de la Unión Europea que habían ido cortando su presupuesto para defensa, Suecia y Finlandia ahora deciden abandonar siglos de neutralidad para incorporarse
a la Alianza Atlántica, con lo cual lo primero que hay que decir es que es un triste panorama, ¿no? A nivel de relaciones internacionales, lejos de disminuir el gasto en armamento, lo estamos incrementando y Putin le está haciendo un flaco favor a Estados Unidos y a la propia alianza, que realmente se ven beneficiados ahora por este ingreso de Suecia, de Finlandia. Y solo un dato: Estados Unidos ha enviado armas cada vez más letales en estos ya más de 70 días de guerra en Ucrania, por valor de más de 800 millones de dólares, pero ha comprometido ya, en lo que llevamos de guerra, 2.600 millones de dólares. O sea, es un ganar-ganar para la industria del armamento estadounidense, y eso solamente hay un culpable, y es el señor Putin. No tiene otro. Leo. Yo, después de que hablamos de todo lo mal que le va a Biden, esto es un éxito grande de la política norteamericana, de una forma u otra. Y hay que reconocerlo. Putin se metió en un pantano, como le ha pasado a los ejércitos que antes trataron de invadir a Rusia y terminaban entre la nieve y el barro, ya sea el de Napoleón o ya sea el alemán. Esta vuelta la historia se dio al revés. Yo considero todavía de que le hicieron una emboscada y cayó producto de su propia personalidad, y por una parte, y por otra parte porque no le quedaba más remedio. En mi opinión, el objetivo de Putin era hacer una gran demostración de fuerzas en la frontera y después negociar con Ucrania la neutralidad, negociar la semi-independencia de los dos sectores del Donbass prorrusos, y la vida sigue como está. Pero no le dieron piola, le dejaron pudrirse la situación, no negociaron y no le quedó más remedio, porque si no la derrota era total, era pérdida política gigantesca de meterse para adentro, y ahí se metió en un lío por el cual no estaba preparado y le ha ido mal. Y lo han hecho salvajemente, como corresponde en todas guerras. Es asqueroso lo que hacen, pero no tienen el monopolio. Bueno, pero aparte de eso, la incorporación de Finlandia y Suecia es el resultado puro de eso, de miedo. Las socialdemocracias funcionan muy bien cuando el sistema capitalista está en un ciclo de crecimiento y hay cierta paz social, en lo que único que hay que hacer es negociar con los sindicatos, que en vez de manifestar por una calle, manifiesten por otra, y después se reparte la torta. Y eso funciona muy bien. Al primer susto se acaba la socialdemocracia, y acá estamos en un primer gran susto. Hay que decir en favor de Finlandia que tiene la más bella primer ministro del planeta. No es poca cosa para los que tienen que seguir la política todos los días, encontrarse con una primer ministro que es realmente muy bonita. Esta chica, cuyo nombre tengo apuntado por ahí porque siempre me lo olvido. Sanna Mirelia Marín. Gerardo. Bien, muchachos. ¿Perdón? No, le decía a Gerardo, a ver, que cómo veía él este paso de Finlandia y de Suecia un poquito más lejos que ustedes dos, que lo ven ahí más próximo. Claramente que la agenda informativa, por ejemplo, es muy distinto, ¿no? Capaz que, Gerardo, vos si seguís más por el lado de Estados Unidos, ni que hablar. Acá es otra cosa, seguramente, de cómo lo están viviendo Leo y Susana, donde el tema de la guerra en Europa atraviesa todo, ¿no? Sí, yo antes que nada creo que es realmente muy irónico que uno de los pretextos, de algún modo también una de las preocupaciones legítimas de Putin, que utilizó para invadir Ucrania, ¿verdad? Defender Rusia contra la expansión de la OTAN, terminó generando una contrarrespuesta contundente de Suecia y Finlandia, que terminaría, como tú decías, ampliando en 1.300 kilómetros las fronteras de Rusia con la OTAN, pero además generaría efectivamente un potencial bloqueo de los puertos rusos en el norte. Hace más difícil la invasión de Ucrania en el oeste ruso, porque
y de hecho también la potencial reacción contra las decisiones de Suecia y Finlandia en el norte, ¿verdad? Porque las tropas que estaban localizadas en la frontera norte fueron relocalizadas hacia el oeste para la invasión de Ucrania. La magnitud, es lo que quiero decir, del error estratégico de Putin, inusual en él, ¿verdad? Pero digamos es tan grande que afectó el cálculo clásico tradicional de Suecia y Finlandia, que decidieron que antagonizar a Rusia es preferible a exponerse a los caprichos imperialistas de Putin, ¿verdad? Además, viendo los problemas absurdos, logísticos de un ejército ruso desmoralizado al punto que los generales, por eso veíamos tantos, ¿verdad?, generales que fueron asesinados, o más bien que murieron en esta guerra, porque los generales se veían obligados a estar en el frente de batalla para un poco generar algún tipo de reacción en las tropas, ¿verdad?, que están tan demoralizadas. Fíjense cómo desde la invasión rusa, más que se duplicó el apoyo para el ingreso en la OTAN en Finlandia. Es decir, ha habido realmente un cambio de paradigma esencial en la zona norte, la frontera norte de Rusia. Eso que mencionas no es menor, ¿no? La opinión pública en Finlandia pasó de un 25% que antes de la invasión rusa a Ucrania estaba dispuesto a ingresar a la OTAN a un 75% aproximadamente, ¿no? Un país cuyas relaciones, ¿verdad?, también las suecas, pero particularmente las finlandesas, con Rusia son a la vez cruciales y son sumamente complejas y traumáticas, ¿verdad? Invasiones, relaciones frías, cálidas, dependiendo, y ese delicado equilibrio que era el paradigma central de la política exterior finlandesa y sueca, sin embargo en este momento se ha totalmente resquebrajado, ¿verdad? Veía algunos apuntes a propósito de, señalaba lo que ha dicho Putin, ¿no? Respecto a que, no tiene mayor problema con Finlandia y Suecia por esta decisión, pero advierte que si llega a haber una expansión de la infraestructura militar en su territorio, demandaría una reacción de Moscú. Ahí hace la advertencia de todas formas, ¿no? Y algunas declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dijo este lunes que Rusia observa de cerca los movimientos de los dos países nórdicos y agregó que está convencido que su adhesión no fortalecerá la seguridad de Europa. Este es un tema serio que genera nuestra preocupación y lo seguiremos con mucho cuidado, aseguró. Peskov también señaló que, en comparación con Ucrania, Rusia no tiene disputas territoriales con Finlandia o Suecia, y ahí marca una diferencia que, por lo visto, tranquiliza un poco, ¿no? Bueno, yo creo que ahí no le quedaba otra que, como ha dicho Leo, y ya se ha dicho por activa y por pasiva, ¿no? Ha apostado tan fuerte que ahora no puede recular, no puede echar para atrás, tiene que ir a por todas. Pero evidentemente, si no refuerza la seguridad de Europa, tampoco refuerza la seguridad de Rusia. Eso desde luego. Lo han hecho por algo. No son países que tomen una decisión así sin meditarla. Es curioso que los que están poniendo objeciones para el ingreso de Suecia, curioso no, pero lo quería comentar, que hay que tener en cuenta que el país que está poniendo mayores objeciones al ingreso de ambas naciones nórdicas es Turquía. ¿Por qué? Porque aduce que en territorio de Suecia, sobre todo, pero también en Finlandia, hay kurdos, hay refugiados, inmigrantes kurdos, que él, por lógica, sospecha de todos los kurdos, pero que además se han apoyado a grupos históricamente ligados al PKK, al partido histórico del Kurdistán, trabajadores del Kurdistán, y ya sabemos que su líder máximo, Abdullah Öcalan, está encarcelado en Turquía desde hace ya algunas décadas, fines de los 90. Entonces, esta es una preocupación de Turquía, pero que Suecia muy razonablemente dice que creen que van a poder mandar una delegación y conversarlo, pero para que veamos también cómo en este tablero de ajedrez que es la geopolítica mundial, siempre cada uno va moviendo sus peones, ¿no? Una Turquía que tampoco es casual, tiene muy buen vínculo con Rusia, ¿no? Y que lo quiere seguir manteniendo. Recordemos lo que ha sido el accionar de estas dos naciones en otra guerra muy cercana, allí en Siria, pero también en el norte de África, ¿verdad? Y que además Turquía vive mucho con la afluencia de turistas
rusos. Turquía es uno de los pocos países a los que hoy pueden salir los ciudadanos rusos, y miraba este fin de semana un programa importante donde daban datos de la cantidad de jóvenes, sobre todo personas jóvenes, diría yo, profesionales, casi todos, que tienen capacidad de trabajar y autonomía laboral para trabajar a distancia, que se han marchado de Rusia, ¿no? Porque en cuanto supieron de la invasión a Ucrania, no querían quedarse allí esperando a que las cosas empeoraran, y se han quedado en Turquía y están trabajando y viviendo en Turquía, uno de los pocos países donde todavía pueden sacar su dinero, donde pueden hacer uso de sus tarjetas bancarias, ¿no? Con lo cual es una situación complicada, porque Turquía tiene que nadar y guardar la ropa, tiene que estar bien con Estados Unidos, con la OTAN, por más que sabemos que hay tensiones entre Washington y Ankara, pero al mismo tiempo quiere llevarse bien con Putin. No se puede dar el lujo de enfrentarse a Putin, porque también mira hacia Rusia como una especie de trampolín para llegar a otros mercados, porque recordemos que cuando hablamos de Asia siempre pensamos en China, pero está la India, está Corea del Sur, está en Vietnam, están otras naciones que no son solo China. Y ahí también hay movimientos, no diría tectónicos, pero sí hay movimientos económicos y geopolíticos interesantes, ¿no? Que no hay que olvidar. Pero claramente estamos en un momento de incertidumbre, y ayer escuchaba a Borrell diciendo, el secretario de Defensa y Política Exterior de la Unión Europea, el español Borrell, que decía, y bueno, que Europa está en guerra, que toda Europa siente que está en guerra, y es así. Por algo han seguido mandando armas, no lo dicen claramente, pero para mí hay soldados asesorando, o hay militares cercanos a la frontera o en el territorio ucraniano, porque es imposible que con la entrega de todos de esas armas tan sofisticadas, voluntarios y aquellos que han tenido que quedarse forzosamente en Ucrania a defender la nación, sepan manejarlas. Eso no es creíble, punto. Entonces no lo pueden decir claramente, pero los países, algunos más que otros, pero salvo Hungría y demás, que tiene sus reticencias, yo creo que han enviado no solo armas, sino también personal de inteligencia, asesores militares, etcétera, para apoyar a Ucrania. Si no, esa defensa tan férrea que ha mostrado el país no se podría haber llevado a cabo. No se explica, decís vos. Leo, ¿cómo ves ese punto? Está bien todo eso, simplemente para decir que se empiezan a ver los cimientos de un nuevo orden mundial. Esto no es poca cosa, no sabemos muy bien hacia dónde va a ir, pero es obvio que si Europa refuerza su alianza militar, con todo lo que significa en inversiones y en esfuerzos, Estados Unidos puede concentrar sus esfuerzos en Asia, en donde está su enemigo principal. Y la prueba está que Biden está hoy paseando por allí, y van a tener que concentrarse así, porque el antagonista principal, según los análisis estratégicos americanos, es China. Entonces, como Europa estaba floja, esto le viene muy bien. Ahora hay una Europa que se siente en guerra y que podrá asumir el control, digamos, del este a partir de sus fronteras de la NATO, y Estados Unidos va a poder dedicarse a China con mayor profundidad. Eso parece ser uno de los atractores de las líneas conductoras estratégicas para los próximos tiempos. Es decir, nos servirá para entender lo que va a pasar. Gerardo, ¿algún apunte? Simplemente agregar, ¿no?, que hablamos de este cambio de paradigma en Finlandia y Suecia. Creo que de algún modo eso puede hacer aún más tentadora la posibilidad la posibilidad de ofrecerle una salida a Putin. Hay que ofrecerle una salida a Putin porque el daño es tan grande. Obviamente todos quisiéramos que se lo enjuicie por crímenes de guerra y demás, pero la realidad es que está tan, ha invertido tanto desde todo punto de vista, ¿verdad?, recursos, pero además moralmente, de algún modo, por ponerlo de ese modo, en esta invasión, está tan jugado en una guerra que no puede ganar. Aún ganándola, ya la perdió, por las repercusiones económicas que generó, que se hicieron los progresos de una economía
en vía de desarrollo aún, como es la economía rusa, pero progresos, en fin, en las últimas décadas en materia de política internacional, integración económica de Rusia en el mundo. Agreguemos también las atrocidades en Siria que van a volver, que van a volver en el futuro a afectar también por muchos años a las relaciones rusas en Medio Oriente. Llega un momento que yo creo que eso lo tienen claro los líderes occidentales. Hay que ofrecerle algún tipo de salida para que pueda hacer lo que se dice en inglés, save face, ¿verdad? De algún modo salvar lo poco de prestigio que le queda. Ha desnudado un ejército ruso realmente que ha tenido una actuación realmente absurda, ¿verdad? Y ha demostrado unas falacias desconocidas hasta el momento, pero sigue teniendo más armas nucleares tácticas, más localizadas, más, digamos, de un impacto más pequeño, que Estados Unidos y los países que tienen armas nucleares, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Europa, también. Entonces, quizás esto de algún modo, esta apertura de un frente norte, haga más atractiva la posibilidad de que Putin se acoja a una salida decorosa, por llamarla de algún modo, de este conflicto en el que se ha empantanado. Volvemos enseguida. Todavía nos queda el último tramito de la tertulia para los telegramas.